Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Estamos llegando al término de una semana que ha tenido una intensa actividad en varios frentes de la vida pública, comenzando naturalmente con el político, en su vertiente judicial y en su vertiente institucional. En la vertiente judicial porque el presidente acudió con gran puesta en escena a prestar declaraciones supuestamente ante la Fiscalía de la Nación por uno de los casos en los que está investigado. Luego supimos en realidad que no había contestado a las preguntas de la fiscal de la Nación, pero la puesta en escena le permitió presentarse como una persona que colabora con la justicia. Por otra parte, el miércoles temprano tuvimos conocimiento de que el señor Aníbal Torres había puesto su puesto en disposición ante el presidente para que juzgue si debía quedarse o no, lo que se interpretó como una renuncia. Apenas 60 horas después, es decir, el viernes por la noche, más de 2 días enteros, 3 días enteros, se hizo saber que habría una juramentación, primero a las 8:30 anoche, luego a las 8:25 se dijo que el señor Torres había sido ratificado en su puesto y que se quedaría, y efectivamente hubo una juramentación de algunos ministros, pero no del primer ministro, que permanece en el cargo. Para entender estos dos hechos diferentes, el tema político-judicial y el tema político-institucional, hemos invitado a uno de los analistas políticos reputados por su independencia crítica e incluso por su sentido del humor. Estoy hablando de Juan Carlos Tafur, que es el director del portal Sudaca. Juan Carlos Tafur, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, cómo has vivido esta ida y venida en torno al señor Aníbal Torres, por una parte, y finalmente la llegada de 6 nuevos ministros, si se pueden llamar 6, en realidad no es sino 3 nuevos, al gabinete ministerial. Mira, yo creo que alimentan las suspicacias respecto de que la anunciada puesta a disposición del cargo de Aníbal Torres, efectuada el día miércoles, si no recuerdo mal, no era sino más que un psicosocial destinado a atender una distracción respecto de las desventuras judiciales del presidente frente a la Fiscalía de la Nación. Porque efectivamente la opinión pública inmediatamente se dedicó y los analistas a especular sobre el nuevo gabinete. El propio presidente declaró que iba a buscar un gabinete de ancha base, etcétera. Entonces todas las reacciones estaban empeñadas y dedicadas a ello, olvidándose del problema principal, que es la sospecha de corrupción que se siente sobre el primer mandatario y que lo lleva a ser citado por la Fiscalía de la Nación. Al final yo creo que se terminó confirmando que todo parecía ser eso, porque lo que ha ocurrido anoche es un sainete que profundiza la crisis en lugar de aliviarla, ahonda el naufragio político del régimen, mantener al premier Aníbal Torres y efectuar los cambios que ha efectuado, que creo que en ningún caso suponen una mejora cualitativa respecto de los antecesores. Entonces, yo creo que fue una cortina de humo mal hecha que derivó en un cambio ministerial que, lejos de resolver la crisis, la va a ahondar, ¿no? De acuerdo. Un sainete, por una parte, dices, pero al mismo tiempo un psicosocial, porque si te comprendo bien, el objetivo habría sido distraer la atención de la opinión pública del tema judicial. Sí, creo yo que eso termina por confirmarse, que fue una engañifa, digamos, efectuada por el premier para distraer a la opinión pública respecto de un cambio que el presidente no pretendía hacer, como se ha demostrado anoche, digamos. Yo lo que entiendo es que, conversando con algunos líderes políticos de diversas agrupaciones, es que ninguno ha sido llamado por el presidente. Entonces, salvo su declaración de un gabinete de ancha base, cuando la hizo, uno supone que tendría que haber pues llamado a los líderes de los partidos y proponerles algunas carteras, efectuar algunas coordinaciones, etcétera. Nada de eso ha ocurrido, según lo que entiendo. Entonces, todo ha sido una farsa para distraer, que se justifica o se trata de justificar haciendo algunos enroques ministeriales
en algunos casos son lamentables, ¿no? En algunos casos son hasta preocupantes. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, el lamentar? paso del castillista ex ministro de Vivienda y Transporte, que es la caja chica del gobierno, aparentemente, o la juramentación del señor Rodríguez Mackey a la Cancillería. Yo acabo de leer, instantes antes de la entrevista, un artículo del señor Rodríguez Mackey publicado el 8 de julio de este año, del año pasado, perdón, en El Montonero, donde acusa a Sagasti de ser un fiasco político por haber permitido la juramentación del señor Castillo en elecciones fraudulentas. Y luego de decir eso, ayer se arrodilla ante aquel que él considera un presidente fraudulento. La subsistencia de Salas, que simplemente hace un enroque ministerial en un cargo en el que no conoce nada, como tampoco conocía nada de cultura, la juramentación de Betsy Chávez en un cargo del que no conoce absolutamente nada, y que es un cargo muy importante porque no es solamente mantener el Gran Teatro Nacional, es trazar políticas interculturales de los pueblos originarios, etcétera, que es un tema importante en el portafolio de cultura. En el caso sobre todo porque han cambiado la tabla de datos de los pueblos originarios para incluir junto a ellos a rondas campesinas, que no son pueblos originarios. Y eso es una situación que puede tener consecuencias graves. Sí, en general, y terminaba con el caso del MEF, o sea, la salida de Graham, que era un ministro que no podía hacer goles, lamentablemente, pero por lo menos los atajaba, digamos, impedía que se hiciesen goles en las canchas de la macroeconomía, que mal que bien se conducía con sensatez en medio de esta tropelía política que significa el gobierno de Castillo, y nombran a Kurt Burneo, que es conocido por mantener posiciones más bien heterodoxas, más allá de los problemas personales evidentes en los que no voy a ahondar del señor Burneo. Creo que en términos ideológicos o económicos, lejos de darle mayor confianza a los inversionistas, que es el problema principal hoy en día, la confianza empresarial está por los suelos y las inversiones siguen ese rumbo, las va a espantar o las va a desalentar. Pero cuando se ha desempeñado como viceministro de Hacienda hace cerca de 20 años y más recientemente ministro de la Producción, él ha llevado a cabo ¿qué tipo de política económica? Bueno, en particular no las tengo presentes, digamos, pero él es ideológicamente alguien que no tendría reparos en por ejemplo, incrementar el déficit fiscal para reactivar la economía, que es un tema acuciante hoy en día por la situación fiscal por la que pasa el Perú. Creo que no se haría problemas. Él, por ejemplo, no se habría comprado, creo yo, el pleito de Petroperú, que se compró el ministro Graham y logró que el ministro de Energía no se impusiese en el cambio del directorio de Petroperú. O sea, yo creo que Kurt Burneo es un hombre que carece de la vitalidad política suficiente en estos momentos para enfrentar a jóvenes. Entonces me temo que con el resto del gabinete que se ha conformado, el MEF dejará de ser un baluarte o un ancla que impida que esas tropelías se perpetren, ¿no? Bueno, vamos a ver, en todo caso conversaremos con él mismo dentro de un momento, pero de todas maneras lo más importante de la ceremonia de anoche es lo que no tuvo lugar, es decir, la salida de Aníbal Torres. ¿Cómo interpreta esto? ¿En el psicosocial fue algo compartido con Aníbal Torres y ese documento extraño que presentó sin membrete el miércoles por la mañana? O sea, yo creo que hay dos hipótesis posibles. Una es que fue un psicosocial compartido con Aníbal Torres, o sea, claramente, por eso la carta ambigua que no expresaba una renuncia irrevocable, que era lo que correspondía si efectivamente deseaba salir del gabinete, o efectivamente quería renunciar y el señor Castillo simplemente no encontró reemplazo, porque es muy difícil que un profesional competente, autónomo, con criterio tecnocrático, acepte hoy un encargo de un gobierno tan desprestigiado o que mantiene pues cuotas de poder, que mantiene el sector salud entregado al cerronismo, por ejemplo,
para que este señor haga y deshaga como le viene en gana, o que establece políticas populistas o dedica a ministros a labores de baja policía en lugar de labores ministeriales propiamente dichas. Entonces, en esa atmósfera, en ese ecosistema político, es muy difícil que alguien con capacidades tecnocráticas o independencia profesional o calidades profesionales acepte un encargo ministerial. Entonces, cualquiera de las dos hipótesis, o que fue un psicosocial perpetrado de mutuo acuerdo con el Premier, o que no encontró reemplazo porque nadie se lo aceptó, lo cierto es que el resultado final es que estamos ante un gabinete que no va a resolver la crisis política en la que estamos, sino que la va a ahondar. Ahora, lo peor de todo, Fernando, creo yo, es que a pesar de eso, el Congreso no va a hacer nada. Me temo que la crisis política incluye al Ejecutivo y incluye al Legislativo. El Legislativo no va a interpelar al nuevo gabinete, lo va a dejar subsistir, están atornillados en el cargo, la virilidad exhibida por Alianza para el Progreso en un reciente comunicado no alcanza para los 87 votos que se requerirían para la vacancia y no están dispuestos a adelantar las elecciones, que creo yo sería la mejor salida política para una situación como la que estamos enfrentando. Ni siquiera como gesto fueron capaces de levantarse de su curul para protestar en el discurso de fiestas patrias del presidente de la República. Están arrellanados a sus curules. Y ojalá sea solo al sueldo que reciben. Yo me temo, y en eso le doy la razón a Susel Paredes, que en el Congreso se ha convertido en un recinto de lobbies y presiones de grupos de interés que generan beneficios económicos mayores a los remunerativos y que hacen que los congresistas no se quieran ir y que se mantengan en el puesto. Bueno, es una visión bastante negra e inquietante que nos da usted del Parlamento, porque según lo que dice usted, no hay una solución que permita recortar el mandato de Pedro Castillo. Yo creo que ellos no lo quieren hacer. Yo me temo que si del Ejecutivo y del Legislativo dependiese, ninguno de los dos se quiere ir. Castillo no le interesa que tenga índices de popularidad tan bajos, no le interesa que ya sea un gobierno muerto, incapaz de desplegar alguna política pública digna de llamarse como tal en ningún sector ministerial. El Congreso no está dispuesto a irse. Yo creo que si de ellos dependiese, Castillo dura hasta el 2026. Ahora, y nos va a dejar un Estado colapsado, destruido, como ya lo estamos viendo en sectores acuciantes como la salud pública. Ya no solamente es un tema de pasaportes, brevetes o DNIs que muestran la ineficacia del Estado en términos administrativos. Basta ver lo que está pasando en el salud y en el MINSA, es de horror. Lo que ha ocurrido en un año, ya no funcionaban bien antes, hoy funcionan peor en apenas un año, y eso creo yo puede, ojalá en algún momento activar a la calle y que sea esta la que produzca el cambio que los dos poderes del Estado no quieren iniciar. Ahora, de acuerdo a esta imagen un poco negra que nos está planteando de nuestro futuro a mediano plazo, solamente podemos tener esperanza en la acción judicial. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar la acción de la Fiscalía frente a los casos de corrupción en el Ejecutivo y específicamente bajo responsabilidad de Pedro Castillo? Sí, bueno, ahí a lo único o a lo máximo que puede aspirar la Fiscalía de la Nación, porque algunos abogados del presidente han estado advirtiendo que la fiscal lo quiere detener preventivamente al presidente, etcétera. Eso no lo puede hacer la fiscal. La fiscal lo único que puede hacer es presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo en el Congreso, cuya única manera de prosperar es que el Congreso lo vaque. O sea, si el Congreso no lo vaca, esa denuncia constitucional muere en la orilla, se queda ahí nomás, no transita y no tramita ningún paso más. Entonces nos encontramos o nos topamos nuevamente contra la pared de un Congreso que no lo va a vacar porque no tiene los votos, no encuentra la coordinación política suficiente para que eso prospere. Entonces yo creo que por ese lado tampoco viene la solución. O sea, hay muchos que están esperando el audio bomba, el video bomba que delate al presidente de una manera tan contundente que termine por conmover
a la guardería que existe, al poricultorio que existe ya en el Congreso, y cambie su voto a favor de una vacancia. Pero yo honestamente creo que ni eso haría que los niños cambien su voto, porque deben estar amarrados y seguramente grabados, recibiendo las prebendas que hoy los ata al gobierno. En esa medida yo honestamente creo que la única salida pasa porque la calle se active ¿Y cómo pasa porque la derecha eso? deje de convocar manifestaciones tontas que no tienen ningún sentido, que lo único que hacen es alimentar al gobierno y reforzarlo antes que debilitarlo. ¿Por qué son manifestaciones tontas las que ha venido convocando la, según usted, derecha? Según todas las encuestas, los principales problemas que irritan a los ciudadanos hoy en día son la corrupción, el alza del costo de vida y la inseguridad ciudadana. ¿Qué lema invocan los organizadores de estas megamarchas entre comillas, porque van 500 personas? No al comunismo, no al fraude, o sea, temas que a la gente no les interesan, porque este gobierno no es comunista, pues ni es estatista, felizmente. O sea, ninguna de las dos cosas lo es un gobierno mediocre y corrupto. Pero esos temas que debieran ser los que convoquen a la ciudadanía no se invocan. Y adicionalmente colocan en el estrado al elenco estable pues, de Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Raúl Díaz Canseco, que no motivan absolutamente a nadie a acudir. Entonces no va por ese camino. Tendría que ocurrir una movilización como la del 5 de abril que espontáneamente genere cerca de 10.000, 20.000, 40.000 personas en las calles, que ahí sí podrían ejercer presión sobre un Congreso que no se anima a tomar las decisiones que debiera tomar. Pero mientras esa movilización ciudadana no se active, y en ese sentido saludo, por ejemplo, iniciativas como la de Coalición Ciudadana, que convoca una enorme cantidad de organizaciones que ojalá terminen de ser movimientos activistas, que salgan a protestar y a hacerle sentir la presión popular a los dos poderes del Estado que están más allá del fraseo confrontacional, aconchavados y cómplices de la mutua estadía hasta el 2026. Bueno, señor Juan Carlos Tafur, muchas gracias. Lo que está claro es que ha confirmado usted su reputación de un hombre que dice las cosas con dureza si hace falta, pero en todo caso con mucha claridad y con una independencia que acá respetamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Juan Carlos, que tenga, pese a todo lo que nos han dicho, un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y retomamos Enfoque de los Sábados.